Cuando quieras. Bueno, vamos a empezar. Y dicen de los maestros libertarios sobre su ejecutoria en la historia, ha habido muchas discrepancias sobre los métodos, etcétera, pero todo el mundo, incluso los enemigos más acérrimos, no solamente de la derecha, sino también de la izquierda, siempre dijeron de los maestros libertarios que eran maestros que amaban a los niños, que amaban su trabajo. Bueno, hoy tenemos aquí a un señor que se llama Miguel Ángel Martínez, maestro, que es un maestro libertario que ama a los niños, que ama su trabajo, y además a esto hay que añadir que ha hecho un trabajo de investigación, está haciendo, porque no ha parado todavía, espero que no pare mucho tiempo, ha hecho un trabajo sobre la educación racionalista, sobre los maestros racionalistas, excepcional. Ahí hemos bajado de la federación a la que también pertenece, Fundación Salvador Seguí, hemos bajado una serie de libros sobre educación, de los cuales hay 3 obras suyas. Una es justamente sobre los maestros y maestras racionalistas. De manera que con este bagaje os podéis imaginar lo que os vais a entretener. Y os dejo con él. Bueno, Carlos. Es que Carlos es muy amigo mío, por eso exagera. Bueno, daros las gracias por venir, y más cuando hace esta tarde de un verano tan próximo que vamos a tener. Bueno, y aunque yo intervenga y dé unas notas, unas pinceladas biográficas sobre diferentes maestras, que es en lo que voy a centrarme, aunque van a salir también sus parejas, otros maestros racionalistas, ¿vale? Pero que podéis intervenir. Pero vamos a empezar de otra manera. Imaginad esto. Señores académicos, mis primeras palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad al elegirme para un puesto que secularmente no se concedió a ninguna de nuestras grandes escritoras ya desaparecidas. Permitid que también manifieste mi homenaje de admiración y respeto a sus obras. Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. Este es el principio del discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua que realizó Carmen Conde. Carmen Conde fue maestra libertaria, maestra racionalista. Luego hizo muchas más cosas, entre ellos fundó la Universidad Popular de Cartagena. Carmen Conde escribió con su nombre y con seudónimos en la famosa revista, bueno, yo creo que aquí nadie la conoce, que es Mujeres Libres. Pues ahí podéis encontrar textos de pedagogía de Carmen Conde. Luego tiene una vida apasionante, muy perseguida, muy incomprendida. Si no la conocéis, bueno, yo os recomiendo que averigüéis cosas sobre ella, porque merece la pena. Cómo luchó contra convencionalismos, contra la Iglesia y demás personajes de la época. Bueno, pues esos son los más racionalistas. Y os voy a hacer trabajar un poco. Pero bueno, estuvo en la Alianza Popular. Mejor. Luego se hizo de derecha. Muy bien. Hay que decirlo todo. Bueno, mira, os voy a hacer trabajar un poco, ¿vale? Así como estamos, sin moveros mucho, os voy a dar un texto para que lo leáis por grupos y, bueno, lo comentéis brevemente, simplemente con una idea, una palabra, una frase, lo que queráis, ¿vale? Lo apuntáis por detrás si queréis, ¿vale?
Los textos van a estar numerados para que luego lo leáis, uno de vosotros. Pues este es el 1, pues para vosotros. El 2. Y por aquí. No se lo dice, Sí, pero es que está huidito, no sé por qué. Y siempre tiene el problema, no da igual. porque están Vais por ahí a verla porque... Mira, Este es para vosotros. alucinante. El 5. El 5. este mes ¿Tú lo ves bien sin gafas ni nada? Y el águila. El águila de Toledo. Claro, esa es la tarea. Para el medio punto para ganar tiempo. 1 minuto. No debemos con cansarnos de repetir que la mujer una es aún considerada un ser pasivo, cuyas actividades, bueno, ¿estás escuchando? Por favor, cuyas actividades, bueno, que no debemos cansarnos de repetir que la mujer ha sido y es considerada un ser pasivo, cuyas actividades no deben rebasar el límite del hogar, individualidad femenina. no, es que da reflejo del... Vale, no pasa nada. Bueno. 2 preguntas para empezar. ¿Qué entendemos por escuela racionalista? ¿Qué es la pedagogía libertaria? Imagino que hemos oído hablar de ello, ¿eh? Pero el objetivo es un poco que después de hablar sobre estas mujeres, sobre estas maestras, podamos luego llegar a intentar sacar algunas características de lo que es la pedagogía libertaria, la escuela racionalista, ver si hoy en día la estamos llevando a cabo en las escuelas, si es imposible, si es una utopía o si estamos en camino. Porque aquí hay muchos maestros, ¿no? Hay maestras, ¿o no? No, yo no. No, Algunas Yo no ocultas. algunas hay por ahí. algunas calladas. En esta foto vemos quizá el gran referente de la pedagogía de la escuela moderna, de la pedagogía racionalista, que es Ferrer y Guardia, ¿vale? Y en ahí está, es una revista que sacaron en Barcelona, y aquí hay otro personaje que es Joan Puig Elias, que es el gran maestro de la escuela catalana, el creador, bueno, el impulsor fundamental del Consejo de la Escuela Nueva Unificada en Cataluña, que fue también director de la Escuela Natura, que siguió en un principio los postulados de Ferrer, pero supo adaptarlos al momento. A pesar de eso hubo enfrentamientos entre la escuela racionalista de los ateneos libertarios de Cataluña y el Consejo de la Escuela Nueva Unificada. Una experiencia maravillosa que ojalá y se hubiera podido extender al resto del territorio republicano, pero no fue posible. Esta es una de las maestras, yo creo que era del claustro de la Escuela Natura, donde era director Puig Elias, antes de llegar a ser subsecretario del Ministerio de Instrucción con el ministro Segundo Blanco. En realidad, Puig Elias fue el que llevó todo el tema de la educación desde abril del 38 hasta el final de la guerra. Bueno, vamos a centrarnos en la primera, el primer personaje, Ana Villalobos y su pareja, que era José Sánchez Rosa. Yo os he puesto ahí y María. Bueno,
Vamos a ver. A José Sánchez Rosa, imagino que le conocéis, es uno de las grandes figuras históricas del anarquismo. Él era propagandista, fundamentalmente, escribió unos cuantos libros que eran para los obreros, para los campesinos, etcétera, de consulta, pero él vio que su trabajo como zapatero por las noches y como agricultor por las mañanas no era suficiente. Cuando él se compromete con el anarquismo, acabará en la cárcel varias veces, allí se hará amigo de Fermín Salvochea, aprenderá francés, se formará, será un maestro autodidacta y verá que en la escuela está la posibilidad de cambiar el mundo. Pero claro, si yo soy propagandista, aunque funde una escuela en Grazalema porque vivo en Grazalema, o luego me voy al Campo de Gibraltar, o luego voy a Dos Hermanas, y luego voy a Sevilla, y me detienen porque me paso media vida en la cárcel, ¿quién se hace cargo de la escuela? Pues de la escuela se hará cargo la que puso el título de maestra, que fue su esposa, Ana. Ana Villalobos era la gran maestra, pero no era suficiente. Y entonces, para atender a los niños, a las niñas, lo que tenían, lo que contaban era con la ayuda de su hija María. María se hizo maestra con 13 añitos. Bueno, se hizo maestra. Trabajaba en la escuela con 13 años. Trabajaba con los más chiquitines. Y desgraciadamente murió con 17, 18 años. Era una maestra muy, muy querida en la cría. Y creo que de aquí era el primer texto, ¿verdad? Sí. ¿Lo tenéis por ahí? ¿Alguien lo tiene? Sí, yo. José Sánchez Rosa, que no hay libertad. 1917 estamos hablando, ¿no? Sí. Este. Bueno, lo leo yo que tengo luz por aquí. Sí, sí, por vale. supuesto. Dice: aquella querida hija que la muerte nos arrebató, la que con 17 años llevaba ya más de 4 frente a la escuela, en la que con amor fraterno, siempre con la dulce sonrisa y con cariñosas palabras, iba inculcando en sus discípulos, a la vez que los principios de una instrucción necesaria, los de una educación basada en una moral distinta y superior a la que hoy nos tiene en fratricida lucha permanente, en la moral fraternitaria por la que, cuando de ella estén en posesión los humanos, no ha de ser posible la existencia de las desigualdades económicas, de la injusticia, porque basada en el racionalismo dejarán los hombres de obrar enloquecidos. El pacifismo con el que Ana, José y su hija María intentaban educar a los niños, la igualdad, el cariño y el afecto, es lo que acabamos de leer. Es el texto de homenaje que publicaron cuando falleció su hija María. José fue ejecutado, asesinado, con 72 años en Sevilla, por los franquistas. 3 mujeres más. Son Elena Luz Castillo, que era conocida como Palmira Luz. Palmira es una mujer de Valencia, que no se moriría del susto viendo lo que pasa en Valencia. Palmira Luz fundó una logia masónica dedicada a la mujer, se centró en las clases de las niñas, también acudía a las cárceles, acudía a los hospitales, y era una mujer que era muy admirada por la sociedad valenciana y que a la muerte de Ferrer y Guardia funda una escuela regionalista siguiendo los postulados de Ferrer. Está un tiempo, se convierte en un referente para las jóvenes maestras y para las escuelas modernas que van naciendo en Valencia, en todo el territorio valenciano. Y cuando la guerra civil, ella lo que hace, ya es mayor, lo que hace es ayudar a su hija en una colonia, en una escuela que se funda en Sabadell, la Escuela de la Salud. Allí está un tiempo, cuando ya entran las tropas franquistas, la detienen, la hija consigue escapar y acabará viviendo la hija de dar clases, enseñando el esperanto. Bueno, para Elena uno de los principios era fundamentalmente la coeducación, la enseñanza
de niños y de niñas, el trabajar la igualdad, el aplicar los principios que Ferrer Guardia también desarrolló. Hay otra mujer que es quizá quien estaba detrás también de la obra de Ferrer Guardia, que es Clemencia Jaquinet. ¿Alguien tiene el texto de Clemencia? Clementina. Clemencia o Clementina Jaquinet. Era el texto 2. La idea de una lección consiste en que ésta se haga sin que los niños tengan un libro en las manos, en que todos sean llamados a observar lo más directamente posible un hecho o un fenómeno y en que el profesor esté presente para aprovechar las observaciones, allanar los obstáculos, ilustrar la lección y no en conducir al alumno autoritariamente por el camino de su propio criterio. Bueno, Clemencia es un personaje de novela. Fijaos, ella estudia en la Sorbona, es decir, es una persona con una formación mucho más amplia que la de Francisco Ferrer. Trabaja como institutriz para los hijos del Pasha de Egipto, hasta que la expulsan. Vuelve a Francia, contacta con Francisco Ferrer y Ferrer se la trae a Barcelona para que dirija la escuela moderna de la calle Bailén. Pero Clemencia escribe textos, escribe libros sobre Ibsen, sobre la historia general, escribe en el boletín de la escuela moderna. Es el alma, por decirlo así, el alma pedagógica de la escuela moderna es Clemencia Jaquinet. Y luego hay otras también, las compañeras, etc. Pero Clemencia es como la gran coordinadora pedagógica. Y sin embargo, choca con Francisco Ferrer. ¿Por qué? Pues se piensa, aunque no se sabe muy bien los motivos, pero quizá uno de ellos fue la opinión de Clementina Jaquinet de que, por un lado, sí que había que hacer exámenes, Ferrer estaba en contra, pero Clemencia le daba otro sentido al examen, como decir, yo quiero saber cómo el niño ha investigado, cómo el niño va avanzando, el niño tiene que saber también cómo lo hace, pero no con un sentido de clasificación. Bueno, ahí ese fue un motivo de fricción. Y luego otro motivo es que Clementina era muy crítica con los planteamientos de Ferrer. Decía que la escuela moderna corría un riesgo de convertirse también en una escuela muy ideológica, muy ideologizada. Y parece ser que esas fueron las dos razones que le llevaron a Clementina a presentar la dimisión y a abandonar la escuela moderna. Es un personaje sobre el que habría que investigar de alguna manera porque desaparece. Bueno, la tercera mujer que aparece ahí se llama Teresa Mañé, Soledad Gustavo, en fin, tiene muchos nombres. Yo creo que esta también es más conocida. Bueno, Teresa Mañé fue, fijaos, ella funda una escuela en Vilanova. Y la van a fundar también cuando se une con Juan Monseni, que se llamaba Federico Urales, bueno, perdón, su seudónimo era Federico Urales, fundan otra escuela en Ríos. Pero luego la vida les lleva por otro tipo de actividades. Teresa va a ser la primera directora de un periódico en España. Va a dirigir Tierra y Libertad hasta que se lo permite el gobierno. El gobierno dice que las mujeres no pueden dirigir. Y fue la primera. El gobierno de Maura. Por lo cual fue, pero fue una orden gubernativa. ¿De qué año estamos hablando? Y ¿Sabes el año? los primeros 1900... 17. No, 9. antes. 9. Antes de la semana trágica. Ya eso te lo digo por aquí, si no, no me lo sé de memoria. Pasado en el año 3, 4, en los primeros años. Bueno, tienen una hija, la hija de Federico y de Urales y de Teresa Mañé fue Federica Monseni. Pero fijaos, Teresa decide que no la va a educar en un colegio, la va a educar ella en casa. Hoy en día están los postulados de la educación en casa, también. Es algo, bueno, tiene sus pros y sus contras y sus debates. Pero Federica, andando el tiempo, se convertirá, eso en el mundo anarquista provocó todo un debate terrible, se convertirá también en la primera
ministra en Europa. Primera mujer que dirigió un periódico, su hija primera ministra, en fin, todo un personaje. Teresa va a vivir aquí en Madrid con la Revista Blanca, cuando funda la Revista Blanca y la desarrolla, pero va a tener un serio conflicto con un personaje que tiene una calle en Madrid Norte, que es Arturo Soria. Soledad Gustavo insiste permanentemente en la importancia que tiene la coeducación y el pacifismo en sus planteamientos. Luego tenemos otra de las mujeres que es Antonia Maimón, y de Antonia Maimón tenéis un texto por ahí. Lo tenemos nosotros. Bueno, es este mismo que está aquí. Bueno, Inés, venga, léelo, anda, pues. Escuela y despensa, dijo Costa. Y si la segunda es necesaria, la primera es indispensable. Esto es parte de la carta al ministro Marcelino Domingo. Marcelino Domingo, un tiempo en el que fue amigo de Antonia Maimón. Luego ya los caminos les separan. Mirad, Antonia Maimón es un personaje, una maestra excepcional, de las mejores maestras de las que yo he leído cosas. Hay una obra de Aulló y de Molina que cuenta su biografía con detalle, por si alguien está interesado en profundizar en esta figura. Antonia Maimón es maestra. Bueno, ella nace en Madrid, pero luego va a estudiar en Zaragoza. Allí se hace maestra de la escuela normal. Pero fijaos, nace el mismo año que otra gran maestra, que es María de Maeztu. Pero María de Maeztu, que es muy famosa, se relaciona más con el mundo de la Institución Libre de Enseñanza, con Ginés de los Ríos, con la Residencia Señoritas, etc. ¿Vale? Y sin embargo, Antonia Maimón prefiere trabajar en pueblos, en barrios. Es otro concepto de escuela y de un compromiso que la va a llevar. Bueno, yo no digo que sea mejor ni peor, pero sí que mientras una ha sido conocida, la otra ha sido ignorada. Bueno, pues Antonia va a comprometerse también con el anarquismo, porque su primera pareja va a fallecer en las guerras coloniales. Luego ella va también a la naturaleza como medio de aprendizaje, como medio de observación, y luego la investigación, sus propios cuadernos y sus propios materiales. Bueno, por supuesto el pacifismo, ¿vale? Yo ahí diríamos ecologismo, y la coeducación, cada eso la marcó. En su vida hay un hecho, es que adopta, a pesar de que pasaba realmente hambre, adoptó a 2 niños. Esa es Antonia, la foto de la portada del libro de estas compañeras, y bueno, todo un personaje, Antonia. Bueno, y luego la frase es lo que dice, se lo dice a su amigo Marcelino Domingo, que luego ya lo dejó, Antonia fue también otra de las personas que sí que escribía en la prensa anarquista del momento, y escribía cuestiones de pedagogía, fundamentalmente. ¿Vale? Entre escuela y despensa, pues las dos, pero la escuela es indispensable. Esta es la escuela moderna de ella, donde ella también trabajó, y donde, bueno, ahí ponía la distribución del tiempo, de los horarios y demás. Hay que decir que los maestros y las maestras, como Antonia, no terminaban su trabajo de lunes a viernes. El sábado tenían clase y el domingo tenían conferencias. Y por la noche, normalmente de 7 a 9, daban clases de adultos. ¿Vale? Alfabetizaban normalmente. ¿Vale? Todo eso por nada, prácticamente. Bueno, Esteban Guarro y Pilar López y María Pérez. Bueno, Esteban Guarro, que luego se cambió el nombre a Esteve Cuart, pero fundamentalmente Pilar. A ver, son una pareja de enseñantes. Yo podía investigar sobre muchas parejas de enseñantes. Aquí creo que os hablo de 4, me parece, 4 o 5. Bueno, pues Esteban y Pilar van a trabajar juntos en Lloret de Mar. ¿Vale? ¿Qué va a pasar después? En Lloret van a intentar aplicar los principios de la escuela moderna,
fundamentalmente la coeducación, y eso provocaba un escándalo y una ruptura con las fuerzas vivas de los pueblos, lógicamente, pero después van a pasar cuando se les cierre la escuela, van a pasar a la escuela de San Feliu, también, de San Feliu de Guíxols, un ateneo, pero un ateneo republicano que no admitía la coeducación. ¿Qué pasa? Pues que Pilar decide no dar clase, ¿vale? Porque si no le dejan dar clase a niños y niñas, ella no interviene, no se va a quedar solo con las niñas. Entonces se dedicará a dar clases en particulares, ¿vale? Así sobrevivirán. Y mientras que Esteban sí que va a convertirse en el director de la escuela, y unos años después Pilar va a morir, va a fallecer. Esteban se casará en poco tiempo con María Pera. María Pera era la escuela de parvulista de niñas, de parvulista que se llamaba en aquel entonces, se casarán. Pero cuando la guerra civil, Esteban va a ser depurado y no va a poder dar clases. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a Barcelona, van a poner una academia, María dará clases también Esteban de Estrangis, pero así van a ir tirando y sobreviviendo. La hija de ellos, no de María, sino la hija de Esteban y de Pilar, podrá conseguir huir, irse al exilio, acabará en Venezuela, y hace unos años vino el hijo, o sea, el nieto de Esteban y de Pilar a Madrid. Y se emocionó mucho el hombre cuando pudo leer la biografía. Decía que con María, ellos la llamaban la abuela, ¿vale? Que tenían mucha relación también con María Pera. Bueno, otra pareja de enseñantes, Pilar y Ágata Llull, que se llamaba Joaquín Llull. Bueno, Joaquín vivió pocos años. Joaquín le gustaba mucho escribir, escribía en el periódico de La Batalla, enseñaba también esperanto. La Batalla es portugués, un periódico portugués, con el que tenía mucha relación. Y también hacía conferencias, propaganda. ¿Qué sucede? Pues que Joaquín va a estar varias veces encarcelado, y la última vez pues morirá. Saldrá de la cárcel, pero para morir. ¿Qué hizo Pilar? Pilar Rangel funda una escuela en la barriada de Sants, en Barcelona, cuando Joaquín todavía vivía. Pero a la muerte de su marido, pues ella decide que no quiere continuar, ¿vale? Sí que va a continuar dando clases nocturnas a mujeres, alfabetizando. Y va a ser muy amiga de Libertad Ródenas, otra de las mujeres importantes dentro de las mujeres libres, en este caso de Barcelona. Bueno, pues escribirá en la prensa, escribirá en Mujeres Libres, y durante la Guerra Civil Pilar se hará cargo de la Casa de la Maternidad de Barcelona, sustituyendo a otra compañera, que era Áurea Cuadrado. Estará un tiempo y luego se hará cargo de una escuela, de una colonia en Sète, en Francia, con niños y niñas, hasta que decide que se quiere marchar a México al exilio, pero no lo logra, no consigue irse, se quedará en Montpellier y acabará siendo la representante de Ediciones Vértice. Los sueños, ¿no? Bueno, pues esa es Pilar Rangel. También empezando como maestra, también aplicando la coeducación, y sobre todo un rasgo que era el pacifismo, ¿vale? Estaba en contra de las guerras coloniales, en contra de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en ese caso. De Pilar Rangel teníamos algún texto por ahí, no sé si alguien lo tenía. Bueno, es igual, vamos a saber. No tenemos, ¿verdad? De Pilar Rangel. ¿No? Vale. Bueno, tenemos aquí un grupo de maestros de Soledad. Bueno, luego lo leemos. Mirad, hay un grupo de maestros y de maestras que son los Ocaña. Conocemos mucho a Floreal Ocaña,
¿vale? Un personaje floreal. Pero no sabemos nada de natura, de libertad, de igualdad, que son las mujeres de la familia. Pues las cosas que pasan. Bueno, Floreal no se llama Floreal y ni siquiera era hermano de Natura, Libertad, etc. Era su primo. ¿Qué sucede? Pues que cuando nace Floreal, la madre muere y el padre se va. No se sabe por qué, nunca se lo llegaron a decir, se va. Y de él se hace cargo su tío Antonio y la esposa de Antonio, que se llamaba Carmen. Bueno, y le van a criar como el hijo mayor. De tal forma que todos los que vienen después, que fueron creo que hasta 8, van a considerarle como el hermano Paco. Va a ser Floreal, el hermano mayor. Bueno, Floreal y su tío Antonio trabajan de propagandistas también en la zona de Barcelona, van a tener que salir al exilio a París, van a estar por ahí refugiados, pero finalmente volverán a Barcelona, bueno, volverán a lo que van a fundar como escuela que se llama La Torrasa, ¿vale? Y en esa escuela van a trabajar todas las hermanas. Claro, Floreal es quizá el que está más formado, pero hay una hermana que sabe mucho de música y va a ser la maestra de música. Otra se hará cargo de los más pequeños. Pero es que hasta las parejas de estas hermanas, que son carpintero o fontanero, también van a trabajar en la escuela. Porque van a aplicar otro de los principios fundamentales de la escuela moderna, que va a ser la educación integral. Es decir, no basta con adquirir conocimientos, no solo es la lengua, la matemática, las ciencias, sino que hay que trabajar en el huerto, en la carpintería, en la fontanería, en la tecnología. Eso es un planeamiento absolutamente moderno. Van a llegar a tener hasta 400 alumnos. Era una barbaridad. ¿Qué sucede? Pues que no cobran prácticamente. Dan una cuota, pero no cobran. ¿Y qué hacen las hermanas? Pues como no pueden echar a ningún crío, lógicamente, de noche van a trabajar en la costura. Van a ser modistas, van a trabajar hasta altas horas de la noche para poder vender ropa y para poder así mantener y sostener la escuela. Esto era un debate del sostenimiento económico de las escuelas racionalistas. Bueno, pues cuando la guerra, bueno, Floreal y sus hermanas lo que tienen es un conflicto que antes os nombré con Puig Elias y con el CENU. Es decir, ahí dudaban mucho si las escuelas racionalistas de los seminarios libertarios tenían que meterse en el CENU, en el sistema de la Generalitat o no. Tras mucho debatir optaron que sí, ¿vale? Pero tampoco muy convencidos de ello. Bueno, pues con la guerra civil conseguirán salir, conseguirán un pasaje tras muchos problemas en el barco La Salle, acabarán en Santo Domingo y luego esta familia acabará en México. Y en México se van a sostener en un primer momento gracias a que Floreal, que había estudiado en un taller con Gaudí, ¿vale?, acabará siendo arquitecto en México. Fijaos el cambio, de maestro a arquitecto. Bueno, os sentiréis felices de colaborar en la noble obra de construir un mundo nuevo de seres libres, activos y buenos, que solo puede perecer con la misma tierra. Floreal Ocaña. De él sí que sabemos mucho porque escribía mucho, pero de las hermanas casi nada. Bueno, este es otro grupo escolar de Almerina. ¿Alguien tiene un texto? Me parece que sí. ¿Vosotros? Vale. Damos la luz. ¿Vale? Jesús, ¿lo tienes? Lo tengo. Sí, lo puedo. Si no ves, lo leo yo desde aquí, no te preocupes. Toma, gracias. Dice, este es más largo, ¿eh? Dice, no debemos cansarnos de repetir que la mujer ha sido y es aún considerada un ser pasivo, cuyas actividades no deben rebasar el límite del hogar. Individualidades femeninas han afirmado una y mil veces, igual como hoy hago yo, su posición contraria a tal criterio sustentado por la mayoría.
y consideramos que la mujer tiene en la sociedad una importante misión a realizar. Durante estos meses de lucha, la mujer se ha colocado al lado del hombre en todo el frente de lucha, de la guerra y de la retaguardia. Ha demostrado tener espíritu de responsabilidad, esforzándose a su lado para la conquista de cuantas reivindicaciones sean precisas. 27 de enero de 1937. Textos llenos de modernidad hoy en día. Bueno, pues Armelina Alsina. Hermelina Alsina o Armelina Alsina, porque es conocida de varias formas. No sé dónde está, pero es una de estas niñas. Una de ellas. Y este señor que se ve aquí, este es Alberola, el padre de Octavio Alberola. Anda. Bueno, esta es la escuela libre de Alayor. Los chicos y chicas del instituto hace ya muchos años hicieron un trabajo con un profesor de bachiller sobre la escuela libre de Alayor que sorprendió a todo el pueblo. Claro, se la editaron también. Bueno, algo sorprendente. ¿Dónde está ese pueblo? Menorca. Está en Menorca. Y bueno, si vais, merece la pena. Bueno, ¿quién era Armelina? Armelina era alumna, conoce a José Sena y a otra maestra, de la que ahora hablaremos, y andando el tiempo se marcha con ellos a Barcelona para ser maestra. Bueno, y estando en esa escuela, Armelina conoce a otro maestro, se llama José Abella, y pues se hace pareja, Abella y Armelina. Y trabajarán juntos en una escuela, con José Sena también, una escuela donde intentarán aplicar todos los principios de la escuela moderna. La coeducación, el aprendizaje a través del juego, el aprendizaje en el huerto, en el campo, las excursiones, etc. José Abella era, mejor dicho, más que esperantista, era profesor de Ido. Sabéis que hay dos idiomas universales, bueno, hay muchos más, pero uno de ellos es el esperanto y otro es el Ido, que por lo visto es un poquito más fácil. No lo sé. Bueno, pues Abella y Sena eran profesores de Ido y de esperanto. Y también daban clases nocturnas, enseñando ese idioma o clases de alfabetización. Bueno, Abella y Armelina conseguirán, cuando la escuela se cierre y tengan que salir al exilio, también en el barco La Salle, conseguirán refugiarse en Santo Domingo, en la República Dominicana. Llegarán, bueno, en la República Dominicana hay todo un proceso del dictador Trujillo para purificar la raza, blanquear la raza. ¿Vale? Por eso admitió a exiliados españoles. Casi ninguno se quedó. ¿Vale? Armelina y José Abella, junto con la otra pareja, con Sena y con Carmen, se van a ir a un pueblo que se llama San Juan de Magua. Allí fundan una academia, pero la situación es tan extraña, tan rara y tan brutal que se marcharán. Abella y Armelina se irán a México y Sena y su pareja se marcharán a Venezuela. Estos son José Sena y Armonía Puig, o Carmen. Ya sabéis que antiguamente se cambiaban los nombres, se ponían seudónimos, los textos los firmaban, con lo cual no hay quien sepa a veces de quién es y solo sospecha, ¿no? Bueno, aquí tenemos a José Sena y a su esposa. ¿Qué están haciendo? Pues están de excursión, están bañándose en la playa o en algún río, porque es que los domingos acaban a los niños de excursión también. Es que 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, Sena y su amigo Abella acabarán siendo alcaldes de Hospitalet cuando la revolución. Durante unos meses serán ellos los alcaldes. José Sena también va a ser detenido y quien se va a hacer cargo de la escuela muchas veces va a ser Carmen o Armonía Puig. Hay un planteamiento con estos maestros sobre el lingüismo, sobre qué enseñamos, si lo hacemos en catalán, lo hacemos en castellano, ¿vale? No les causaba ningún problema, no tenían problemas. Y si tu lengua materna es el catalán, pues aprendes el catalán,
a la vez aprendes el castellano, no va a pasar nada. Ellos no hacían problema de eso, en absoluto. Fijaos, Porvenir y Pervenir. Bueno, pues Pervenir es una revista catalana, infantil, hecha en la escuela, donde introducían textos de los niños de las diferentes escuelas, donde introducían dibujos, historias cómicas de dibujantes, de ilustradores, fragmentos de obras literarias universales, una revista preciosa en su tipografía. ¿Y qué hacían? Catalán y castellano. No pasa nada. Pero es que además, fijaos la fecha, el calendario de 1939, apenas un mes antes de que las tropas franquistas entraran en Barcelona, ellos seguían editando esta revista, pensando que todavía era posible la victoria. Y un planteamiento muy importante: ninguno de estos profesores, de estas maestras, hablaban nunca, o procuraban por lo menos evitar que la guerra se convirtiera en el centro de la escuela, de lo que pasaba en la escuela. Por una sencilla razón: ellos pensaban, primero, no estamos aquí para educar en el odio, por mucha rabia, por mucha tristeza que todo esto nos cause, ¿no? Procuraban evitar eso. Y en segundo lugar, porque pensaban, como pensaba también Salvador Seguí, y después de la revolución, ¿qué? ¿Y si ganamos qué? ¿Qué va a pasar? ¿También vamos a utilizar el odio, la venganza? Entonces, la mayoría de los maestros y de las maestras procuraban siempre evitar ese odio que podía ocasionar la guerra. Bueno, decimos también de Carmen y de Sena, que ya en Caracas se involucran en la enseñanza de sus hijos, en lo que se haría una asociación de familias de los colegios donde ellos estaban, fundan un centro social donde siguen dando clases para mayores y fundan, José Sena, la Federación de Obreros de Venezuela. Algo así se llama. Bueno, y los dos personajes finales con los que cerramos la exposición, ¿vale? Matilde Escuder y Félix Carrasquero. No te voy a hacer hablar, Félix. Carlos, que estaba lío de la garganta del otro, ¿vale? Bueno, Carlos y Elena son íntimos o eran íntimos de Félix y de Matilde. La Fundación Salvador Seguí aquí tiene pues todo el bagaje, ¿no? Todo el legajo de Félix Carrasquero. Entonces vamos a dar algunas pinceladas de ellos. Ya me corregís, ¿vale? Mirad, Félix es un autodidacta, es decir, desde muy niño él se forma, lee todo lo que le llega a sus manos, aprende de conferencias, aprende en la cárcel, aprende idiomas, aprende de todo le interesaba. Pero no va a la escuela de magisterio. Es que no me aporta nada. Todo lo que me están contando yo ya me lo sé, y además lo que me están contando no parece que va a ir hacia atrás, ¿vale? Que los planes de magisterio eran bastante penosos, salvo un plan que hubo en la Segunda República al principio, que eran bastante penosos. Bueno, y Matilde sí, que Matilde se hace maestra, ¿vale? Incluso tiene un destino en las Islas Baleares, tiene un enfrentamiento con los maestros nacionales y lo deja. Dice, este no va a ser mi mundo, vuelve a la península y visita escuelas, y allí conoce a Félix Carrasquer, del que ha oído hablar, y conoce su escuela, el Liceo Reclus, ¿vale? Una escuela absolutamente maravillosa, muy bonita. ¿Qué le pasa en esa escuela? Pues que él conoce a Félix y conoce a los hermanos, porque claro, para poner una escuela se necesita que alguien tenga un título, y Félix no lo tiene. Lo va a poner uno de sus hermanos, José Pedro, que al final va a morir en la guerra civil. Este es el que fallece. Otro de los hermanos es Francisco. Francisco, andando el tiempo, será premio de las letras de Aragón. O sea que la familia de allá. Y la última de las hermanas también es otra maestra, es Presentación, que también trabaja en la escuela del Liceo Reclus, pero sí que acabará siendo maestra. No va a ser depurada, y bueno, trabajará como maestra. Imagino que la pobre mujer tendría, bueno,
que tragar sapos y culebras, porque si no, en ese tipo de escuelas sería tremendo. Bueno, ¿qué pasa con Matilde? Hay un tiempo en el que Matilde va a estar también en la cárcel, igual que Félix, le buscará y ya no se separarán a la salida. Es así, ¿no? Más o menos. Buscarán dónde residirán. Residirán en Francia, en el exilio, en Til, y allí tendrán una granja escuela, donde va la gente a formarse, donde va la gente a charlar. Allí fueron Helene y Carlos, ¿vale? Y a todo esto nos he dicho que Félix era ciego. Y quien escribía era Matilde. Escribía las ideas. Entonces, ¿hasta qué punto no metía también sus propias ideas? No sabemos, ¿vale? En cualquier caso, es una pareja impresionante de enseñantes y de docentes que tuvieron una escuela, los hermanos Carrasquer, además de la escuela de militantes de Aragón, que también es muy conocido por eso, ¿vale? Pero la escuela de Eliseo Reclus, una escuela absolutamente maravillosa. Félix visitó la escuela Natura de Puchelías, visitó un montón de escuelas, visitó a José Sena también, y a Carmen y a Doña Puig, para ver cómo era esa escuela, y cogió lo mejor de cada una, y montaron la escuela Eliseo Reclus. Una escuela, ya digo que excepcional. Pero la escuela que hacen Til es su vida, es la granja, es que llegue gente, que se forme un montón de cursos y de charlar y de conversar y demás, ¿no? Bueno, pues esto, no sé, ¿queréis añadir algo? Carlos, te hago hablar mucho sobre la última pareja. Yo sí quiero decir una cosa sobre Félix. ¿Me dejas que diga una cosa? Me pareció muy curioso. Él quedó ciego, pero casi con 18 años porque iba perdiendo un problema de tiempo. Entonces, viendo él que se iba a quedar ciego, aprendió la máquina, el método ciego de máquina. Entonces, con su máquina de escribir, porque a él le gustaba escribir, entonces con su máquina de escribir iba a todas partes. La tuvo en la cárcel, la tuvo donde pudo. Y es más, cuando se fue de España, cuando se iban hacia Francia, iba cargando estuvo en un campo de concentración, estuvo cargando con la máquina de escribir hasta que la tuvo que dejar porque ya no podía con ella, ¿no? Pero a mí aquí me pareció curiosísimo cómo él se lo fijó como meta, ¿no? Para poder tener su forma de salir adelante hasta que luego ya con Matilde era ella la que le conocía. Sí. Gracias, Nines. Es que fue así. Es así. Bueno, como veis, son historias de vida, maravillosas, muy tristes, algunas de ellas, con un coraje, una voluntad y un ejemplo, que lo que nos enfada a muchos de los maestros y de las maestras, y los que hemos estudiado pedagogía, que cuando llegamos a la historia de la educación, no pasamos del trigo ni el cuadrillo. No pasamos. Algo la escuela moderna, la escuela nueva, la escuela moderna se identifica con Ferrer Guardia exclusivamente, un párrafo, en el último libro de Historia de la Educación que me he leído, es que es un párrafo, y ya está, y así se arregla todo. Entonces el desconocimiento que tienen las nuevas generaciones de maestros, y las antiguas, de maestros y de maestras, es brutal, y es indignante, porque es verdad, y es muy bueno el hablar de la institución libre de enseñanza, por supuesto que sí, con muy buenos planteamientos, muy buenas ideas, claro, pero es que también estaban los maestros racionalistas y las maestras racionalistas, ¿vale? Estas son solo unas pocas figuras, hay muchísimas más de las que merecería la pena seguir investigando. Y yo lo que quería plantearos es cuáles serían un poco las ideas que de los textos que habéis leído, de lo que hemos leído, de lo que yo os he contado, ¿qué ideas podemos sacar de lo que sería una pedagogía libertaria y si hoy en día la tenemos o no la tenemos? Mira, podemos encender ya la luz. Sí, abrimos un poco el debate, si os parece. No sé, me gustaría completar tu exposición con unos datos
datos que he traído. No sé si conoces esto, el libro negro del Magisterio Español, donde viene cómo se consideraba aquí la cultura y los maestros. Supongo que mucha gente sabrá que antes se utilizaba la frase pasa más hambre que un maestro escuela. Y efectivamente, entonces vienen aquí una serie de notas de periódicos de finales del 19 y me gustaría leeros algunas porque es para tener de alguna manera el concepto que se tenía sobre la educación y los maestros, claro. Por ejemplo, hay una de Legorreta, Guipúzcoa, ha sido víctima el maestro don Gabriel Ortiz y Ruiz el 24 de agosto de un bárbaro atentado. Cercada a su casa por una turba desenfrenada que gritaba furiosa: «Muera el maestro castellano». El infeliz profesor contaba ya los últimos instantes de su vida, hubiera sucumbido entre aquellos cafres si no se hubiera prestado a dejar la escuela y abandonar el pueblo. Según se dice, uno de nuestros colegas, de quien tomamos la noticia, el único delito que se imputaba al señor Ortiz era ser castellano y llevar bigote. Hay otros que dicen que sobre el tema de los sueldos, de que se mueren de hambre, dice, por ejemplo, que gran descubrimiento. Esto es una noticia del periódico La Unión del 3 de febrero de 1889. Varios profesores de instrucción primaria de esta provincia han descubierto tras largas vigilias un elixir cuya virtud es tal que tomando solo 2 copitas al día se puede pasar varios meses sin comer, como acreditan muchos de nuestros amigos. El periodiquillo es Guía del Magisterio, 30 de diciembre de 1876. Como entradilla hay la notificación de la muerte por inanición de unos maestros. En las casas de las escuelas solo se oyen gemidos y sollozos y lamentos. El Sistema de Huesca, 10 de noviembre de 1889. El infeliz maestro de la escuela de Sabejanos ha muerto de hambre. Gozaba de la enorme cantidad de 250 pesetas de sueldo anual y se le adeudaba un semestre. Se dice además que parte de la familia del maestro ha muerto también de hambre por la absoluta falta de recursos. En la calle de las Fuentes en Madrid hubo de ser conducido a la casa de socorro del distrito de Centro un infeliz maestro quien colgado del pecho llevaba un cartel en el que estaba escrito: «Este pobre es maestro de escuela y se le debe 4 años de sueldo». Con verdadera indignación leíamos ayer en el Liberal de Madrid un telegrama en el que se decía haber muerto de hambre el ilustrado maestro de Vélez Málaga, don Rafael Romero Sánchez, al cual se le adeudaba en la friolera de 600 duros de sueldo, y este benemérito profesor estaba condecorado con la Cruz de Isabel la Católica, por los excelentes servicios prestados durante su larga y brillante carrera. En fin, bueno, no quiero ser exhaustivo con todos estos... ¿Sabéis? Está muy bien traído. ¿Sabéis lo que cobraba un maestro en Madrid de una escuela nacionalista, de un Ateneo Libertario, al mes? Bueno, el Consejo Local de Cultura, que era el organismo que se encargaba de dirigir la enseñanza en Madrid en los peores momentos de la Guerra Civil, tuvo que decretar el sueldo de los maestros porque es que no se ponían de acuerdo. 380 pesetas, creo, al mes. Pero eso es una relación de la época comparado con otros. No, ahí estaba bien. No cobraban lo que cobraba un maestro nacional. Un poquito menos siempre. Pero fue subiendo muchísimo. Lo que se trató es que hubo un problema, porque decían, bueno, los maestros, las maestras, ¿cuánto tienen que cobrar? Y entonces decían, bueno, pues que lo pague el Ateneo, se hace pues 0,20 céntimos, es la cuota mensual. De todo lo que se saque, una parte va para el maestro o la maestra. Como no daba para todo ello, el sueldo se completaba con lo que tenía, con lo que recibían por parte de la Federación Local de Ateneos Libertarios de Madrid. De tal forma que al final es el Consejo Local el que establece un sueldo mínimo para las maestras y los maestros de las escuelas. Pero tratando de dignificar cada vez más, claro, lo del sueldo. Igual que con los horarios, cuando antes hemos visto algunos y algunas que trabajaban hasta los sábados en la Unión, claro, es otra sociedad, es otro momento, ¿no? Otras necesidades que había que atender. En Madrid hay que poner, también lo pone el Consejo Local, establece cuál va a ser el horario de las escuelas racionalistas. ¿Cuál es el periodo de vacaciones? Y bueno,
sábado o no trabajan en sábado. Todo eso lo reglamentaron. Es decir, hicieron unos avances tratando de dignificar siempre la profesión docente. Aquí, si me permites, voy a leer una comparación de los sueldos de los militares de 1884 y pone brigadieres 16.000 pesetas al año, maestros de poblaciones de 40.000 almas 2.000 pesetas, 7.500 pesetas para coroneles, maestros de 20 a 40.000 1.650 pesetas, tenientes coroneles 5.000 pesetas, maestros de 10 a 20.000 1.375 pesetas al año, esto es al año. 3.500 pesetas los comandantes, los maestros de 3 a 10.000, 1.100 pesetas al año, los capitanes 2.500 pesetas, los maestros 825 pesetas, 2.100 pesetas los tenientes, maestros de 500 a 1.000, cantantes 625 pesetas y alféreces, maestros de menos de 500 almas de 50 a 500 pesetas al año. O sea, está claro. La Generalitat subió el sueldo, gracias a Puchelías y sus compañeros, a 5.000 pesetas. Subió, ¿eh? Sí, sí. Bueno, volviendo a las ideas del racionalismo y de la escuela moderna. Muy bien. A ver, alguien que nos diga alguna idea que nos haya quedado más o menos clara. Alguna, porque si no, yo creo que entonces me he expresado muy mal. A ver, si no, hago como lo que hacía en clase. Fulanito. Vale, Paula, te ha tocado. Para fulanito. Hay una buena idea sobre la escuela esta, que es combinar, compaginar o entrelazar la enseñanza con la naturaleza. Sí, sí. Importantísimo. Importantísimo. O sea, es, bueno, pues, para mi gusto, una de las cosas importantes. La coeducación, por supuesto. Entonces, Claro, fíjate las dificultades, porque ahora decimos, bueno, alquilamos un autobús y nos vamos, o yo qué sé, el metro, lo que sea, ¿no? Pero en esos momentos, ¿cómo vamos a la naturaleza, ¿no? ¿Cómo vamos? Pues esto se plantea, la foto que habéis visto de Sena y de Armonía Puig, que están en un río, me parece que estaban. es que se andaba mucho, supongo, en aquella época. Y los burros existían. Ahora existen burros pero humanos. Creo que la acceso a la naturaleza estaba más próximo. Sí, casi como una luna de infantil. Incluso, bajo mi punto de vista, he tenido la gran fortuna de pasar por todos los niveles. Las mejores maestras son las de la escuela infantil, con diferencia. Pero del cuerpo único, que yo sepa, poquito que tengo, al principio la CNT, el sindicato de la CNT, por ser de enseñanza, estaba estudiantes, profesores y todo, y en sanidad era igual. En sanidad el médico, la enfermera, el celador, estaban metidos en el mismo sindicato. Cuando empezaron a dividir sindicato de médicos, sindicato de enfermeras, sindicato de tal, cuando jodieron el sindicato de... Claro, Claro, no es lo que dice. Claro, nosotros queremos la igualdad, ¿no? Claro. A ver, somos un sindicato pequeño. El sindicato puede haber de todo, pero no en... Claro. Y claro, nos dividen, porque es que ahora pagan pluses hasta por, yo qué sé, por el maestro, el compañero digital, el tutor de primero, el que sabe inglés, el que da educación física, se llevan pluses. Es una forma de dividir. No, pero es que la tarea más importante es que no son mis niños los de mi clase, sino que son toda la comunidad. Entonces ahí, frente a lo que tú dices, a mí me parece que tenemos que echar la imaginación y plantear alternativas. Lo de las colonias o campamentos, llame como se quiera, o la escuela de verano, claro que sería una idea estupenda, pero con un compromiso. ¿Para qué? Claro. Es que creo que aquí lo fundamental es distinguir entre formación e información. Es decir, todo está planteado desde el punto de vista de la información, es decir, de las materias. Alfredo. Las materias en concreto, la matemática, la historia, es igual que sean ciencias o letras, pero son materias. Y entonces corresponde más al concepto, por cierto, de la enseñanza de la ESO en adelante,
la oposición de licenciados que van a dar su materia. Nada que ver ni con la problemática que tiene un adolescente, ni con la problemática que debería de tener la formación de la juventud. Nada que ver, porque aquí lo único que se preocupan es de explicar su materia. Y además, ¿cómo la explicarán? O sea, es tremendo, no tiene absolutamente nada que ver con la formación de los jóvenes. Yo me da la sensación de que los que son más pequeños, como coincide también que es una edad más fácil de llevar, ¿no?, antes de los 12, hasta los 12 años, y que los que estudian, los que llaman antes magisterio, eran como más vocacionales, ¿no? Vocacionales de la enseñanza, no vocacionales de tener, yo soy licenciado en historia o en matemáticas y soy vocacional de desarrollar mi trabajo porque sé muchas matemáticas o sé muchas historias. Es que no es eso en absoluto. Pues claro, todos imagínate el cambio que supondría, o sea, es un cambio que no se va a dar ni se quiere dar para nada. Ahí lo único que interesa es digitalizar. Y eso es lo que está, esa es otra, porque estamos en vísperas, con lo cual, por cierto, los profesionales de la enseñanza, no digo que tengan los días contados, pero van a ser totalmente coartados porque los elementos de inteligencia artificial y de mecanización o robotización van a llevar el peso y además permitiendo, como dicen ellos, una mayor individualización, porque vas a ver exactamente el nivel de cada alumno. ¿Entiendes? Entonces Sí, sí. es tremendo. Bueno, yo no sé qué maestraje están ejerciendo, que lo sabrán. Mira, mejor que yo. Carlos, quería decir. ¿Cómo ves el problema? Perdona, Carlos. ¿Cómo ves el problema de la digitalización, Elena? Lo del comunismo. ¿Sí? A ver, al final el maestro va a ser maestro toda la vida. Por mucha inteligencia artificial